Agradecemos al subsecretario de Infraestructura Escolar, el arquitecto Domingo Brear. Arquitecto, lo llamamos para consultar primero la cuestión de las escuelas. Siempre cuando se meten en las campañas, uno escucha a los candidatos de la oposición que no son del gobierno de Corrientes. Siempre la cuestión educativa parece como que aflora durante las campañas. Hoy, ¿cómo podemos analizar la situación de la educación en materia de infraestructura en Corrientes? Bueno, para eso tendría que remontarme cuando nos hicimos cargo, ¿no? Hace 7 años y medio. Yo arranqué en mayo. Yo no arranqué con la gestión de gobernador Valdés en diciembre, arranqué en mayo. Y realmente encontramos un caos administrativo, un caos financiero. Habían obras que nadie sabía quién las hacía. Cualquiera entraba en una escuela teóricamente a arreglar y hacía cualquier desastre. Después no sabíamos quién fue el que hizo, no había responsabilidad civil, ni siquiera teníamos el listado completo ni la ubicación de todas las escuelas de la provincia. Porque uno parece que es algo obvio, pero no sabíamos dónde estaban todas las escuelas. Bueno, nos costó un tiempo, todo el año 2018 nos costó acomodar eso y tuvimos el respaldo muy fuerte del gobernador, ¿no? que estableció que nadie entre a la escuela si no era a través nuestro, con lo cual se fue ordenando. Y armamos un plan que se llama Programa La Escuela Somos Todos, donde establecimos 3 ejes que después incluimos un cuarto, donde decíamos que había que hacer del establecimiento existente una refacción integral para lograr ponerlo en condiciones nuevamente. De los edificios que acá, cuando yo llegué me decían los edificios viejos, yo decía, ¿qué edificio viejo? Lo de las escuelas viejas. Yo miré y vi Palacio de la Educación, la escuela normal, el Colegio San Martín. No eran edificios viejos, eran edificios antiguos que además de tener un valor como escuela con una gran cantidad de alumnos, con una gran cantidad de docentes, también tienen un valor arquitectónico, un valor de patrimonio social, cultural, parte de la comunidad, diríamos, ¿no? Que había que tratarlo de una manera especial, no se lo puede tratar de la misma manera que se trata a las otras escuelas. Y además vimos que teníamos que reemplazar, sustituir, lo llamamos nosotros, edificios que ya eran prácticamente inviables, como por ejemplo la escuela 13 de Punta Taitalo, que era la escuela conocida como la escuela de lata, porque las paredes eran de aluminio, como varios, que nos quedan todavía 75 establecimientos así. Y primero se hizo la escuela y después se hizo el jardín de infantes, y se pudo sustituir completamente del establecimiento de lo que antes era la escuelita de lata. Bueno, en ese plan después se le agregó la conectividad, porque nos agarró la pandemia, que nos cruzó a todos en todos los ámbitos. A mí me tocó, por ejemplo, estar cambiando los techos del hogar escuela. El momento que se declaró la pandemia tuvimos que trabajar con todo el equipo del Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Acción Social, Ministerio de Salud, y el 9 de julio del 18 entregamos el edificio con 1000 camas como para atender a la gente. O sea, también formamos parte de esa actividad. Pero fue muy interesante, pero ahí nos encontramos que la educación no estaba preparada para lo que era la educación a distancia. Y se notó mucho la falencia que teníamos con Internet. Y ahí se estableció no solamente la conectividad de todos los establecimientos de capital con fibra óptica, que lo llevamos a cabo a partir de ahí, sino que después empezamos a hacer, estamos ya en varias localidades, Goya, Ituzaingó, varios Virasoro, qué sé yo, con fibra óptica, que mejora y muchísimo la levantada y la bajada de información. Después nos encontramos con las escuelas rurales, donde no había última milla, que es el término técnico que usan los que proveen Internet, para llegar, o teníamos un sistema de última milla que no era óptimo, que con un viento, por ejemplo, quedaban sin Internet. La estamos reemplazando y estamos poniendo Starlink, inclusive en las escuelas que están más alejadas, que tienen solamente paneles solares, también funciona y funciona perfecto. Y este año vamos a llegar a un hito que es el 100% de las escuelas con Internet. Que a veces uno no tiene dimensión de lo que significa. Uno que está acostumbrado a vivir y agarra el 5G, 4G, 5G, ya lo toma como una normalidad, pero en muchos casos en el interior es fundamental. Ustedes desde el gobierno se está trabajando con las herramientas de la entrega del programa Incluir Futuro. ¿Cuán necesario es una conexión a Internet en el interior? Y a veces uno no toma dimensión de cuánto es, pero además también algo que plantea Gustavo Valdés es
a veces para las empresas esto no es viable porque reditualmente, económicamente no le significa nada, y el Estado tiene que estar ahí presente, interviniendo, y a partir de la creación de Telco creo que se ha hecho mucho en cuanto a esa inversión. No, más allá de lo que usted me dice, Starlink es un lugar donde todavía seguramente no llega Telco, lo tiene que hacer de otra manera, que es la empresa de los más. Es a través de Telco. De Telco. Telco compra porque Starlink no está diseñado para venderlo a un Estado. Ajá, ok. Entonces tuvimos que hacer a través de Telco, que justamente, como vos bien decís, es una herramienta fundamental para el desarrollo informático y para cortar la brecha informática, porque la persona que tiene recursos puede acceder a una computadora, puede acceder a internet, pero la gente que no tiene recursos no puede. Entonces el Estado tiene que proveer. Y ojo que Incluir Futuro no es solamente conectividad y computadora, es un contenido muy interesante que les invito a que investiguen, porque realmente es muy didáctico, es muy fácil de entender. Uno entiende cosas que por ahí le cuesta un poco explicar. Y lo hacen docentes, de hecho. Está pensado por docentes, así que eso va a tener una... Y ahí hay una apuesta también que hay que tener en cuenta, ¿no? Hoy están con todas las escuelas, vamos a terminar el año con todas las escuelas con internet, sobre todo todas las secundarias con seguridad. Vamos a terminar con todos los chicos de la secundaria con computadoras. Vamos a terminar con todo el contenido de primero a sexto año en la plataforma educativa. Estos chicos en 5 años va a ser una explosión de conocimiento, tiene que haber una revolución real en cuanto a lo que es la cabeza de los chicos, porque se le abre la cabeza a los chicos. Uno no está imponiendo nada, al contrario, le está mostrando lo que es el mundo, con la tutela del docente. Claro. O sea que ellos no van a entrar a internet libres de hacer lo que quieran, van a entrar con el acompañamiento, por supuesto. Queremos también que los padres tienen que formar parte de ese acompañamiento, y los docentes sobre todo a enseñarles a usar la herramienta. Inteligencia artificial. En el medio de desarrollo de Incluir Futuro salió la inteligencia artificial accesible para todos. Mucha gente primero reaccionó de forma negativa, me incluyo. Pero después cuando nos explicaron los alcances y nos explicaron la forma de manejar, realmente es fundamental. Estamos evolucionando muy rápido y por ahí nos todo cuesta el tiempo, ese es el punto, ¿no? entender que hay una evolución positiva, y tiene que ser positiva porque la educación es la única forma de igualar oportunidades. No quiere decir que igualemos situaciones, porque el chico que se dedica a estudiar, a trabajar, a cumplir las normas y a mejorarse, va a tener mejor futuro que aquel que no le da importancia a lo que estamos, aquel que vende la computadora para pasarla bien. Arquitecto, quiero preguntarle, porque en el bloque anterior veníamos hablando de un gobierno nacional, de su política económica, de no hay plata para esto, del presupuesto 2026, que también es un tema que le vamos a preguntar, pero digo, en estos 7 años y medio pasamos por, a veces un poco más, a veces un poco menos, pero por crisis económicas muy complicadas para la Argentina, y sin embargo el ritmo de inversión, el ritmo de planificación y el ritmo de trabajo no ha variado en este rubro en el que usted hace mención. Digo, ¿cómo se arma la ingeniería para decir, porque, a ver, no se arman todo esto de un día para el otro, uno tiene que continuarlo, veo, pero en el medio hay crisis económica. Digo, ¿cómo se arma la ingeniería de trabajo en el contexto donde también hay crisis económica? Nosotros cuando armamos el programa La Escuela Somos Todos también tuvimos en cuenta que había una pluralidad de fuentes de financiamiento. No era solamente con financiamiento provincial, de hecho era solamente para las refacciones integrales o las escuelas emblemáticas, por ahí era un poco más complejo. Pero los edificios nuevos, la mayoría lo hacíamos a través del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, que requiere un proyecto muy complejo, muy completo y con una evaluación de lo que es el impacto social y ambiental de cada proyecto. Yo tenía experiencia en esa gestión porque trabajaba antes en Hábitat, y pudimos volcar en lo que es educación. Generamos un grupo de proyectos que era plural, que era multidisciplinario, y se pudieron generar, diríamos, un cambio en la cabeza también de los profesionales que van armando los proyectos, ¿no? Hoy nuestros proyectos incluyen, por ejemplo, el aprovechamiento solar. Claro, con pantallas solares. Estamos estudiando la posibilidad de mejorar el reuso del agua, pero tienen que ser cambios que sean sustentables, no cambios que sean caprichosos ni espasmódicos, o sea, que sean algo que ya quede y que la gente lo acepte y lo utilice. ¿Estos proyectos que aprueba el BID son en su totalidad para la construcción o son aportes? No, se aprueban por proyectos, no solamente el BID, también tuvimos aporte del CAF, la Comisión Andina de Fomento, y hay un fondo específico, el INET,
el Instituto Nacional de Educación Técnica, que tiene fondos específicos para las escuelas técnicas, como la que aportó en la escuela portuaria. Sí. Pero también hay unas 2 líneas de trabajo que se llama Programa 46 y 37, que son del presupuesto nacional, que son específicamente para la construcción de escuelas y sobre todo de jardines de infantes, porque los jardines de infantes, al hacerlo de 3, 4 y 5, implica que necesita una cantidad mayor de aulas. Claro. Y un jardín de infantes no es el concepto anterior que había, que era la salita de jardín de Claro, infantes. ahora es Centro de Desarrollo Infantil. No, ese es anterior, ese es hasta los 3 años. Hasta los 3, Sí. No, nuestro es un edificio importante, el más chico tiene 260 metros cuadrados, y todos nuestros establecimientos, todo lo que hicimos, son exactamente igual en cuanto a calidad en el centro de Corrientes o en el paraje del Malezal de Sauce. No hay una diferencia, porque la abertura es la misma, el doble vidrio es el mismo, la doble pared es la misma, la altura del techo es la misma, el piso de granítico es el mismo, o sea... No hay jardines de primer y jardines de segundo. No, absolutamente no, porque creemos que todos los ciudadanos tienen derecho al mismo nivel de educación y por supuesto de infraestructura, ¿no? Claro. Me detengo ahí planteaba la cuestión INET y lo hablábamos fuera del aire. El presupuesto nacional que ha presentado Javier Milei deroga la cuestión de los fondos de las escuelas técnicas. ¿Esto cómo se interpreta? Y usted que trabaja, y antes que me olvide, usted es ingeniero, no es arquitecto, para no cambiarle el título. ¿Cómo eso puede llegar a impactar en lo que es Corrientes puntualmente? Que ha hecho, si bien no se ha cumplido con la cuestión de los fondos específicos, pero ha habido una apuesta, ha habido un anuncio muy importante en cuanto al fortalecimiento de las escuelas técnicas en Corrientes. Claro, para entender eso, primero hay que entender cómo funciona la escuela técnica. La escuela técnica tiene un año más en la secundaria, o sea, tiene un aula más, y además tiene talleres en función de su especialidad. Puede ser madera, puede ser automotriz, pero son edificios que requieren de mucho espacio y que esté con una serie de un entorno formativo, se llama, son los equipos, son los insumos, o sea, viene un auto con el motor roto, los chicos lo arreglan, necesitan... tiene como una maquinaria totalmente distinta a la absolutamente diferente, por supuesto medidas de seguridad también acorde a eso, para lo cual hace falta más fondos de lo que son los normales para una escuela secundaria común. En ese contexto hay una ley que fue sancionada hace más de 20 años, donde por unanimidad todas las provincias, todos los partidos reconocieron lo que era la educación técnica en cuanto al nivel de formación que tiene con los jóvenes, y es lo que hace falta, y es la propuesta nuestra como gobierno de generar una escuela técnica en cada localidad, o por lo menos formación profesional en cada localidad de todo Corrientes, porque los chicos tienen que salir sabiendo algo de la escuela, y de repente ver que se deroga para lograr que una planilla Excel de 0, diríamos, me parece que no es una medida buena, me parece que es nefasto para Corrientes, me parece que es nefasto para la Argentina. Yo no creo que esa medida supere el filtro ni de diputados ni senadores, porque no creo que ningún político quiera volver a su provincia siendo el que canceló la educación técnica en Argentina, ¿no? Me parece que es una medida un poco apresurada. Todos entendemos lo que quieren hacer de nación. Yo creo que eso, a ver, yo siempre hablando con unos amigos digo que gracias a Milei entendimos dos cosas. Una es la necesidad de lo que es el equilibrio fiscal, que en Corrientes lo tenemos, y como acá lo tenemos, estamos tranquilos, no nos damos cuenta de que en Corrientes hay equilibrio fiscal y que incluso a veces hay superávit. Ahora, cuando vemos lo que pasa en Nación, vemos lo que sucede cuando no hay equilibrio fiscal, cuando quieren llegar al equilibrio fiscal a los machetazos, a los hachazos, y sin importarle nada. Ahí nos damos cuenta del valor de lo que tenemos hoy en Corrientes. Y otra cosa que nos damos cuenta con Milei es la importancia que tienen nuestros diputados y nuestros senadores de Nación, porque sin ellos estaríamos totalmente vulnerables a la locura de cualquier porteño que se sienta mesías y que venga y que haga lo que se le cante con esos recursos, que son recursos no es para las provincias ni para los dirigentes, son recursos de la educación, son recursos de salud. Fíjese que Corrientes, por ejemplo, el año pasado, que ya no olvidamos, el año 2024, el presidente con bombo y platillo sacó el FODIN. ¿Qué era el FODIN? Era un fondo que
aportaba la nación para los sueldos de los docentes. Era Sí. el 35% del sueldo de un docente que iniciaba. ¿Qué hizo el gobernador? Ni nos dijo, y la provincia puso esa plata. Se hizo cargo. Se hizo cargo. ¿Eso por qué? Porque teníamos esos recursos sin, diríamos, gastarlo en cosas que no eran necesarias. Ahora ya nos olvidamos. Ahora quieren cortar también lo que es INET. Y la verdad que INET es necesario que siga así como está. Incluso, le digo más, habría que fortalecer esa ley. Habría que hacerla más extensiva. Tal vez una escuela técnica en cada localidad no sea necesaria, pero sí la formación profesional con el entorno formativo y con los docentes que son también capacitados de manera diferente. Fue como un sueño del gobernador y también creo que del gobernador electo Juan Pablo Valdés que cada localidad tenga una escuela técnica. No es un sueño, es un plan de trabajo y lo vamos a llevar a cabo la gestión que viene. Más allá de esta el medida, camino digo, como para que se avance ahí. Así es, Claro. trabajamos en toda la escuela técnica, seguramente vamos a tener que crear alguna aula más, formar alguna aula más, en la que haya que transformarla en técnica, pero también no hace falta que sean técnicas, sino que hace falta que tengan formación profesional. ¿Sobre claro, qué base? pregunto con respecto a esto, sí. perdón, que decía de los recursos, ¿no? Para poder construirlas en caso de que se dé esto, de que cómo se puede llevar adelante un proyecto cuando no haya un aporte nacional. Y seguramente un poco más lento, pero no se olvide que estamos trabajando en terminar las obras que la Nación no pudo terminar. Claro. Y no son pocas obras y no son baratas. Fíjese que estamos terminando, que ya lo terminamos, que nos inauguró porque estamos a la espera de la agenda del gobernador, pero en realidad ya se está ocupando el eje 21 Casita Cantada que estaba en el hogar escuela, Sí. que se lo trasladó a otra escuela que estaba en la escuela 7 y hoy están los chicos en su establecimiento nuevo que está por la calle, la que desemboca en la Ayacucho, la que está la escuela Juan Domingo Perón, Sí. la que corta creo que es Madariaga. Sí. Bueno, ahí está por Madariaga, el jardín, los invito a que pasen, Sí. ya están los chicos ocupando, pero Falta poco la terminamos una obra y al otro día se entrega. El gobernador cuando pasa por ahí, inaugura, pero estos chicos y los docentes ya lo están disfrutando, una promesa cumplida. Sí, ¿y cuántas escuelas están para inaugurar de acá a fin de año? ¿Tiene el número? Sí, inauguramos unas cuantas ahora, pero sí, yo creo que vamos a estar inaugurando, tenemos 10 escuelas para este mes. Pero estamos terminando algunas que estamos reprogramando las obras porque también tenemos dificultades con las escuelas, porque a nadie se le escapa que este problema de la falta de pago, la cesación de construcción también afecta a las empresas constructoras, pero en total, si consideramos inicio del año que viene, tenemos más de 40 escuelas para inaugurar. Sí, sí. Un buen número. ¿Divididos entre primaria y secundaria? La mayoría Muchos son- jardines, primaria, secundaria. Fíjese, tenemos por ejemplo, acá el jardín de Corrientes del Eje 21. Al lado está la escuela Juan Domingo Perón, que es primaria y secundaria, que se la vamos a terminar para el inicio del año que viene. Pero antes, fin de año, vamos a terminar la escuela de Barrio Ponce, que es primaria, Claro. que era una escuela que se financiaba a través del BID. Después nos agarró la pandemia, nos agarró todo, y la empresa tuvo que rescindir contrato porque las redeterminaciones no volcaban en la realidad. A partir de ahí tuvo que hacerse cargo la provincia, tuvimos que licitar de vuelta y ahora estamos por terminarla para noviembre. La queríamos terminar antes, pero son obras grandes con movimientos grandes de dinero que requieren toda una licitación pública, aprobación por el Tribunal de Cuentas. O sea, hay toda una serie de pasos que la gente por ahí no entiende y dice, ¿por qué ya no comienzan? ¿Por qué ya no terminan? Y uno no puede ir Claro. Uno se va al Ponzi y el vecino dice, hace años dejaron acá y no terminaron. Sí, Sí, recuerdo porque me pasó, me pasó. Bueno, ingeniero, no solamente le trajimos aquí para hablar de la cuestión educativa, que obviamente es su fuerte, pero también usted tiene un costado político que tiene que ver con, en su momento, la figura de Eli, que sin duda hoy en la semana fueron noticia porque muchos dirigentes de Eli decidieron dar un paso al costado de manera formal. Ya lo habían hecho en la cuestión del trabajo, luego de lo que fue la última elección a gobernador, pero bueno, decidieron dar un paso más y renunciar a Eli. ¿Qué fue la gota que rebalsó el vaso para esta decisión? Bueno, en realidad yo vengo del Partido Liberal, yo toda la vida fui afiliado al Partido Liberal, nunca tuve cargo público, nunca acepté porque yo trabajaba siempre en mi profesión, diríamos,
pero siempre colaboré con el partido, fui convencional, miembro del comité, etcétera. Cuando el Partido Liberal se desvió su camino y se alió con el kirchnerismo, cuando fue Fabián Río candidato a intendente con Ani Pereira a vice, y cuando la señora Meave Mató fue a Buenos Aires y se sumó a la fila de Amado Vudú, nos dimos cuenta que nosotros estábamos fuera de lugar, no era nuestra forma de pensar. Dimos un paso acostado, un grupo bastante importante del Partido Liberal, y a partir de ahí generamos Encuentro Liberal. Y consideramos que era un lugar donde podíamos volcar nuestras inquietudes, mantener la ideología liberal, que la ideología liberal básicamente es respeto al pensamiento de todos, primero, o sea, no insulto, no denostar a nadie, no cuestionar ningún tipo de ideología ni de forma de pensar, sino aceptar todas, porque la pluralidad es lo que nos hace fuerte. Eso por un lado, también igualdad de oportunidades y también respeto a la propiedad privada. Estos eran los índices básicos de nuestro pensamiento. Se formó ELI. Al principio realmente estábamos todos muy entusiasmados, pensamos que iba a ser una nueva herramienta a través de la cual se podía gestionar, a través de la cual la gente podía sentirse identificada, a través de la cual podíamos tener presencia en diferentes gestiones, no solamente provincial, también legislativa, también en las municipalidades. Y realmente creo que en un momento dado ELI fue el segundo partido más votado de la alianza y el tercer partido de la provincia. Sí, señor. Bueno, no sé por qué pasó, pero en algún momento, en los últimos 2 o 3 años, la dirigencia de ELI empezó a interpretar la realidad de manera personal, empezar a no consultar a los que estábamos militando en la calle, a los que estábamos un poco más en contacto con la realidad. Se desviaron de lo que eran las bases de nuestro partido, empezaron a armar un proyecto personales y familiares, y de repente nos encontramos que se tomaron decisiones que no tenían ningún justificativo ni explicación y fueron totalmente inconsultas, ni siquiera fueron comentadas en alguna mesa. Yo cuando fue la propuesta de Casani en el cumpleaños de él y en el cumpleaños número 11, al que yo no pude ir porque estaba reunido ese día con los gremios por el tema de inicio de clase. Sí. O sea que tenía intenciones de irme, y me entero que se propone como gobernador. Yo no entendía porque era 3 meses antes de la fecha. Evidentemente ya estaba todo, digamos, acordado. Claro. O sea, eso no se sabía antes, no había... No hubo ningún tipo de comunicación previa. Mira. Y a partir de ahí empezaron a ver cada vez más cerradas las decisiones. Ese grupo de dirigentes, que es un grupo minúsculo, pero es un grupo que manejaba, empezó a creer que ellos interpretaban lo que la gente pensaba, y la realidad es que acá no hay imposición de nada. Acá los partidos proponen y la gente vota. La gente vota como quiere votar, como entiende que tiene que votar y como quiere votar. O sea, no hay forma de que una persona pueda ser obligada a votar de alguna manera. Y la verdad es que nos encontramos con una situación muy, muy triste, que era ver que nuestro partido tomaba cada decisiones más y se cerraba más. En algunas comunas hubo inclusive destitución de los dirigentes locales. Y cuando pusieron a un kirchnerista que ahora es libertario como candidato a gobernador y a una señora que es del PANU como candidata a vicegobernadora, nosotros directamente dijimos no, este no es lo que queremos para la provincia. ¿Qué quiere decir? Que nuestra gestión fue durante 8 años, 7 años fue buenísima y el último año fue pésima y que tenemos que cambiar todo. No, yo no lo veo así. Por supuesto que faltan muchas cosas para mejorar, por supuesto que tenemos planes para ir sobrellevando la realidad, pero tenemos capacidad, tenemos gestión, tenemos preparación, tenemos cuerpos profesionales jóvenes que están detrás nuestro. O sea, esto no es una cosa que hace una persona, esto es un equipo de trabajo. Claro. ¿Y ahora qué va a pasar? Sí, pregunto, sí. Ahora que no están en ELI. Bueno, lo que queríamos era justamente dejar cerrada esa discusión. Sí. No pertenecemos más a ELI, seguimos siendo liberales de ideología. Seguramente en noviembre nos juntaremos con el resto de la gente que nos tuvo en la reunión de la semana esta última, que fueron por ahí lo que estábamos más vinculados por una cuestión personal también, y vamos a decidir qué hacemos. Por hoy estamos en Vamos Corrientes, nos sentimos contenidos, tenemos la generosidad del gobernador también, que nos puso a disposición Vamos Corrientes para volcar los votos, pero en realidad los partidos ya no son lo que a la gente le importa. A la gente le importa vivir mejor,
A la gente le importa bien, a la gente le importa que su hijo no tenga que irse a estudiar afuera, que no tenga que irse salvo que sea un posgrado, ¿no? En alguna universidad de lo mejor del mundo. Pero en realidad solo queremos que la gente no tenga que dejar más corriente ni para trabajar ni para estudiar. Y en ese sentido, también estamos contentos porque vemos que en el resto de las provincias hay un reconocimiento a nuestra forma de pensar. Por primera vez tenemos un gobernador que es escuchado, que es consultado, que dice una cosa y en las provincias y en capital se lo escucha. Y es lo que muestra de lo que estamos haciendo. Porque esto es cierto, esto tiene una estructura abajo fuerte, pero si la cabeza no hubiese estado enfocada en hacer esto, no se hubiese hecho nada. ¿Qué es lo que más o menos nos contaba el senador Eduardo Vichy, que decía que es el escenario ideal para que Gustavo Valdés se catapulte como un hombre fuerte de la dirigencia nacional? Están dadas las condiciones, deja su mandato y va a tener algo que en actividad o en función ejecutiva es difícil, que es el tiempo. Para hacer, porque debe ser difícil gobernar una provincia y tratar de tener una musculatura nacional, reunirte con dirigentes, recorrer el país, digamos, no debe ser complicado. Hoy plantea que hoy es el escenario ideal y creo que también ustedes tienen una mirada similar. Tenemos para mostrar mucho, no solamente en la educación. Tenemos, por ejemplo, fíjese, plantas de biomasa en Corrientes, por ejemplo. Uno dice una planta de biomasa y dice, queman acerrín y hacen energía. Para que eso ocurra, hace falta una cabeza inmensa en cuanto a la parte técnica, porque hasta el agua tiene que pasar por osmosis inversa. Entonces estamos hablando de cosas que hace 10 años eran imposibles en Corrientes. Entonces tenemos mucho para mostrar. El puerto, ustedes mismos acá el puerto en Corrientes. ¿Quién se imaginó? Cuando pusimos el puerto, habían tipos que me llamaban, como soy ingeniero, digamos, decían, che, pero revisaron que no se caiga todo eso, porque mire que ahora nunca se usó y ahora se va a usar. O por ejemplo decían, ¿qué van a hacer con las calles de Corrientes que se van a romper todas porque van a meter los camiones? Se repavimentó todo. O sea, hay una voluntad política muy importante de cambiar la percepción de Corrientes. Creo que se está logrando, porque hoy sabemos que no somos pobres, hoy sabemos que fuimos discriminados. Hoy sabemos que la energía que se produce en Yacyretá no se cuenta como producto bruto de Corrientes. ¿Por qué no se cuenta? Si el 25% de la energía de todo el país. Y después a nivel nacional dicen que nosotros no aportamos, que somos la provincia que menos aportamos, a diferencia de quizás de la Pampa húmeda y demás, que son los que más aportan, porque no tenemos ese ingreso, porque no cuenta la energía como que sí. O por ejemplo, estábamos la otra vez en Tapeyucuán con el gobernador, nosotros formamos parte generalmente de las comitivas que recorren la provincia, hemos recorrido varias veces, y la verdad que sirve, ¿no? Porque no todo educación, porque la educación tiene que servir también a la gente. Encontramos que estaban los trenes, y uno dice, trenes no hay más, hay trenes, y estaban transportando rollos de eucalipto. Carga. Esos rollos se cargan, se van hasta Entre Ríos y se cargan a un barco y se van a China. Eso se carga como exportación de Entre Ríos. Claro. Por ejemplo, y son rollos. Entonces hay un ningoneo, hay un aprovechamiento de la que es la capital, y esto no es solamente de este partido actual, también lo hubo con Alberto Fernández, también lo hubo con Macri. Lamentablemente Macri fue una gran decepción, porque a pesar de que nos abrió la puerta de muchos lugares, no cambió la cabeza de pensar de que Argentina se construye de adentro, de abajo para arriba. Todo era capital, capital. Fíjese que el Paseo Bajo Flores, que es una obra que es muy importante en Buenos Aires, cuesta lo mismo que costaría el segundo puente de Corrientes del Chaco. Pero allá se pudo gastar, acá no. Eso es lo que tenemos que cambiar. Y las consecuencias las sufrimos el viernes. Por eso justamente traigo a colación, porque a todos nos afectó. Es algo muy fuerte ver un camión que se te viene encima. Y pobrecito el chico que murió, o sea, mi saludo a la familia, pero eso es lo que al porteño no le interesa. Más que para ver una imagen de que fueron muy fuertes. Sí. Y le pregunto, ¿y lo que usted plantea dentro de aquellos que hoy ya no forman parte del hubo un llamado recíproco para ver qué es lo que estaba pasando? Porque algo se tuvo que haber ido cocinando, y ustedes viendo, notando algo, ustedes dijeron, che, ¿qué está pasando acá? O del otro lado no hubo respuesta, o cuando ustedes dijeron, bueno, vamos Corrientes, vino el llamado, o no hubo nada de eso en el medio. No solamente no hubo nada,
sino que nos comunicamos por teléfono para ver que cuando nos juntamos nunca nos hubo una respuesta, sino que el último caso fue el caso de la diputada Méndola, que nos contaba que le hizo esperar 4 horas sentada en la oficina y no la atendió, por ejemplo, siendo diputada de la provincia, con 2 años más de mandato, y él siendo presidente de la Cámara de Diputados, que creo que hasta por una cuestión de respeto, de buena educación, corresponde atender, digamos, ¿no? Entonces, a ver, se agotaron hasta la intención de continuar juntos, entonces ahí se hizo más fácil también el salir de este partido, porque ya no había ningún punto común. ¿Casani fue el único responsable de esto o hay otros? Digo, porque él era encarnado en la figura, usted planteó también que se personalizó el partido. Se personalizó porque puso gente que era afín a él, hasta su hijo que en Goya, que lo priorizó, lo hizo romper con el actual intendente que fue reelecto. Se puede equivocar uno en alguna apreciación política, pero te puede equivocar en todo. El responsable es Perucho Casani, pero no sé si fue culpa de él nomás. Pues la verdad que ya desconozco cómo funcionaba el sistema. Así que bueno. ¿Y usted qué sensación tiene? Porque son años, también hay amistad en el medio. Detrás del político hay personas y han vivido, han transitado, han conversado, han debatido, se han reunido. ¿Hoy qué siente? Y por un lado yo creo que esta salida también sirve para preservar las relaciones personales, porque hoy ya no tenemos más que cuestionar, estamos contando lo que ya es historia, ¿no? Sí. Hoy estamos en otro lugar, vamos a construir desde ahí, seguramente la vida después dirá cómo seguimos, pero hoy por hoy ya están terminadas las relaciones, ya no hay más ni un cuestionamiento ni demanda entre nosotros. Y con esta masiva firma, digo, Eli ya queda con pocos... Y se va a aumentar, porque ya a partir de ahí tuvimos muchas consultas, justamente antes de venir acá estábamos hablando con gente del interior, de Bellavista, de Echevarría, de Taibaté, de Virasoro, que se quieren sumar. Porque realmente sienten lo mismo, aparte... yo creo que fue muy contundente también los resultados electorales, donde la gente demostró que no estaban de acuerdo con que se manipulen los votos. Digamos. Por eso, antes del 31 de agosto la expectativa era una. Hoy que ya pasaron las elecciones con el diario del lunes, ¿fue la mejor decisión la que tomaron? Nosotros ya teníamos decidido salir antes del 31 de agosto, no queríamos salir para no generar más problemas, pero consideramos que estaban erradas las decisiones y sobre todo las formas. Nosotros creemos en el diálogo tiene que ser entre 2 o más, uno no puede hablar solo, y lamentablemente eso se cortó ya, no ahora, se cortó ya hace 2 años. Por eso yo creo que ya veníamos, se venía formando algo de lo cual estábamos ajenos, que generó en esta ruptura. Sí, incluso Emilio Lenari vino un par de veces por acá y decía, yo no me quiero ir, yo no me voy del partido, yo estoy dentro de Eli, aunque internamente él sabía lo que usted hoy lo dice, que las decisiones se tomaban de manera inconsulta, que había un solo responsable, y creo que aguantaron a ver si se podía enderezar el timón, pero no hubo caso. Yo creo que nosotros no nos fuimos, nosotros nos quedamos donde pertenecemos, que en esta gestión de gobierno que es desarrollista, que es liberal, que tiene todos los valores de la democracia, los radicales, es plural, hay peronismo, hay de todo, y uno se escucha y uno aprende del otro, porque yo no tengo por qué pensar igual al que está al lado mío, pero entre los dos tenemos que generar la mejor solución para la situación que se nos da.